Hola, buenas tardes. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Bienvenidos a otra clase de Derecho Administrativo. ¿Sí? Vamos a continuar con esta unidad, como les dije, la unidad número 5, la unidad de contratos administrativos, que es una unidad un poco extensa, por eso la vamos a dar en más de una clase. ¿Sí? Vamos a ver si podemos avanzar, terminar prácticamente esta o depende de la cantidad de horario. eh, Damos una clase más. Bueno, recuerdan entonces ustedes, para hacer un repaso, que los contratos administrativos son aquellos contratos en los cuales por un lado está el Estado y por otro lado hay un particular, una persona, ser física o jurídica, en los cuales obviamente tiene una prerrogativa particular y se rige por el derecho público. ¿Cuáles son esas prerrogativas? Mayores beneficios para el Estado, se da siempre en pos del interés público, los tiempos de duración no son los mismos que los contratos, no se rigen por el derecho privado. Se viola, podríamos decirse, el principio de la autonomía de la voluntad, porque se tiene que hacer lo que establezca el Estado. ¿Sí? Bueno, entonces en todo este margen de qué es el contrato, entre ese acuerdo supuesto de voluntad, lo que hace prácticamente el particular es aceptar, ¿no es cierto? Obviamente por un rédito económico, pero acepta las cláusulas que le impone el Estado, que incluso puede ir modificándola a lo largo del desenvolvimiento de la relación. Existen distintas selección de cocontratantes, ¿sí? Es decir, existen distintos medios que tiene el Estado para elegir con quién vas a contratar. ¿En base a qué se da este sistema de cocontratantes? La idea principal es lograr una transparencia, lograr ¿no es cierto? Uno de los puntos es lograr una transparencia, evitar que existan, podríamos decirse, malas intenciones al momento de contratar respecto a quién contrata, el famoso compinchismo, ¿sí? Por otro lado también, de esta forma, estableciendo un sistema o un procedimiento para elegir un cocontratante, podemos dar se da mayor transparencia, ¿no es cierto?, al procedimiento y se puede llegar a lograr un cocontratante que tenga una mejor capacidad técnica, financiera, moral y preparación para llevar adelante la ejecución del contrato. Tenemos tres tipos bien marcados de elección. Tenemos el sistema de libre elección. En este sistema de libre elección es un sistema en el cual predomina la discrecionalidad y la voluntad por parte del Estado, es decir, que el Estado elige de forma libre con quién va a contratar. Es muy similar, podríamos decirse, al contrato, a la contratación directa, pero no es la misma, pero tiene algunas similitudes. Es decir, el Estado viene y dice, bueno, quiero contratar con tal y tal y tal. No tiene que sujetarse a un procedimiento de elección, no tiene que sujetarse a ningún tipo de normas para elegir a quién va a contratar. ¿Sí? Por otro lado tenemos el sistema de elección limitado o de límites, ¿no es cierto? Donde ya la contratación se hace teniendo en cuenta, podríamos decirse, bases específicas prejudicadas de idoneidad moral, técnica y financiera al momento de llegar a una contratación con parte del Estado. ¿Qué quiere decir? Este sistema lo que hace es establecer algunos parámetros para que aquella persona que va a contratar con el Estado reúna determinados requisitos para que de esta forma, ¿no es cierto?, se pueda llevar de manera más eficaz la realización del contrato, la ejecución del contrato, ¿no es cierto?, y también lograr cierto grado de transparencia al momento de hacerlo. Un ejemplo claro de esto es la licitación pública a través de los pliegos de condiciones, es decir, que es un proceso donde ya se establece de forma a priori, ¿sí?, el cumplimiento de determinadas cláusulas para poder, por ejemplo, ser parte de un contrato administrativo. Entonces, de esa forma, lo que yo hago es lograr que los que se presenten a contratar con el Estado sean personas que ya reúnan ciertos requisitos. Y lo que se busca es justamente siempre un requisito de idoneidad financiera, porque nosotros
¿Se acuerdan que yo les decía que muchas veces lo que pasa al contratar con el Estado es que el Estado no te paga de forma inmediata como lo puede hacer cualquier otro particular? Dice, bueno, te voy a pagar el 10 de junio. Y puede ser que ese 10 de junio sea 10 de julio, 10 de agosto, 10 de septiembre, y así. Entonces, vos no le puedes mandar una carta o documento simplemente al Estado para ejecutarle el cobro, porque te pueden decir, mira, estamos en una época de COVID, se están destinando fondos para otra cosa, por lo tanto no hay. Y el particular debe soportar esos montos. Incluso el Estado, una vez que dice, bueno, te pago, puede ser que lo haga y le pague sin incluso tener en cuenta los intereses. Entonces, todo eso son cuestiones que hay que tener en cuenta al momento de contratar con el Estado. O ustedes vean y tengan en cuenta que los que contratan el Estado muchas veces escuchamos hablar de los sobreprecios. Bueno, los sobreprecios son una manera que tienen los empresarios, podríamos decirse, de respaldar de respaldar o de blindar en cierta manera su operación comercial con el Estado. Atento a que el Estado no le permite refinanciar la obra, por ejemplo, es decir, se puede hacer lo que se llama ajuste, es decir, bueno, yo te presupuesté un precio, pero debido a la crisis económica, determinados productos ya no se fabrican, voy a tener que subir un poco. Esto es algo que el Estado no lo permite, ¿sí? Los contratos administrativos no lo permiten. Sin embargo, en un contrato particular sí hay. Por ejemplo, cuando contratas una locación de obra que te hagan la construcción de un muro, sube la arena, sube el cemento, sube la materia prima, automáticamente sube el valor del coste. Tiene un costo mayor. Bueno, el Estado lo que hace es blindar, podríamos decirse, esto y evitar que constantemente el que contrató vaya subiendo de precio, ¿sí? Bueno, y por último tenemos lo que es la licitación dentro del sistema, ¿no es cierto?, de libre elección, de elección restringida. Tenemos la licitación pública o privada y la restringida, que es, podríamos decirse, es una especie de licitación dentro de la licitación pública. Bueno, ¿qué es la licitación pública? Seguramente habrán escuchado hablar de este término. La licitación pública es un procedimiento, es un proceso en el cual se establecen ciertos requisitos previos, ¿sí?, que deben reunir los particulares para contratar con el Estado. La licitación pública es una de las formas más adoptadas, podríamos decirse, a lo largo de la Constitución y de las constituciones provinciales para la ejecución de obras. ¿Por qué? Porque busca lograr una transparencia, una publicidad al momento de elegir los contratantes, para que de esta forma no existan dudas o sospechas sobre que se le está brindando obras a una determinada persona por una particularidad. La licitación puede ser pública o privada. Si la licitación, si la ley o la Constitución, ¿no?, indica que los procedimientos se tienen que hacer por licitación y no aclara si es pública o privada, siempre es pública, ¿sí? Todo lo que se refiere a compraventa, concesión de obras, digamos, siempre se hace por licitación, está muy establecido. Por lo que le comenté, digamos, respecto a la posibilidad de elegir los mejores precios, la competitividad evitando el monopolio y también evitar, ¿no es cierto?, la suspicacia de que, bueno, se negocia con determinada persona porque tiene un arreglo con el gobierno. ¿Cuáles son las características de la licitación pública? Primero, es un procedimiento bastante automático. ¿En qué sentido? Que en la licitación lo que se hace es determinar cuál es la oferta más beneficiosa para el Estado, ya sea por precio o por alguna otra condición en particular que así lo establezca el procedimiento. Segundo requisito, obliga a los oferentes a mantener su oferta, ¿sí?, hasta la adjudicación del contrato. ¿Qué quiere decir?
que el que realiza la oferta, ¿sí? Eso en particular que realiza la oferta a través de un sobre cerrado, eso es lo que vamos a ver después, las partes de la licitación, tiene que tener en cuenta que lo que él manifiesta lo va a tener que sostener en el tiempo. Recuerden que uno de los requisitos que nosotros dijimos es un procedimiento que lo que busca en principio es una idoneidad. ¿Idoneidad en qué sentido? Es decir, a ver, el Estado de la provincia de Misiones o la ciudad de Posadas quiere adquirir 50 computadoras para el nuevo Instituto de Vialidad Nacional. Bueno, se pone a analizar y llama a licitación para esas 50 computadoras. Perfecto. ¿Quiénes van a ir a licitar, a comprar el pliego para licitar? Lo que se busca es que sean casas de electrodomésticos o particulares que tengan, pero que tengan conocimiento en el tema. ¿Sí? Es medio o no es muy adecuado que se presente a la licitación de computadoras, por ejemplo, Maná, que es producto de panificado, entonces como que no va a tener mucho sentido respecto de la idoneidad o el conocimiento en la materia. Otro elemento que tienen que tener, además de la idoneidad moral, es la financiera. Es decir, y ahí se relaciona con el mantenimiento en la oferta. Al momento de contratar con el Estado, como dijimos, muchas veces no se cobra en el momento. ¿Sí? No perciben el pago en el momento de la obra, ni siquiera un adelanto. Entonces la persona que contrata con el Estado va a tener que tener suficiente espalda, podríamos decir, suficiente reserva para poder completar el procedimiento ¿no es cierto?, de compra, venta, de prestación de servicios o lo que sea, y soportar, digamos, el peso de decir, bueno, no sé cuándo voy a cobrar, si lo voy a hacer dentro de un mes, dentro de 2 meses, dentro de 3 meses. Por eso necesita tener, además de una idoneidad técnica, también una financiera. ¿Sí? ¿Cuáles son los principios fundamentales que tiene la licitación pública? Algunos de los principios fundamentales son, por ejemplo, la oposición o la concurrencia. Es decir, la licitación es un procedimiento que permite la participación de todos los ciudadanos que puedan adquirir el pliego de condiciones. Es decir, todo aquel que reúna las condiciones para ofertar, para proponer una oferta, ¿no es cierto?, para lo cual se realizó la licitación, puede hacerlo. Entonces, siempre y cuando cumplan los requisitos que establece el pliego de condiciones. Entonces, sí o sí existe concurrencia. Hay diversos individuos que van a establecer su oferta a ver quién da el mejor precio. Viene, por ejemplo, volvemos al ejemplo de Municipalidad de Posadas queriendo comprar computadoras. Se presenta Anyway, dice, bueno, por 50 computadoras yo le dejo un precio de venta de 20.000 pesos cada computadora por las 50. Perfecto. Y viene, no sé, Posadas Computación. Y dice, yo por los 50, y en la oferta dice, yo por los 50 computadoras le ofrezco, le hago un precio de 20.000 pesos, pero le agrego el mantenimiento por un año. Ah, listo, mejoró la oferta, que así. Entonces todas esas cuestiones se tienen que tener en cuenta, ¿sí? Y para ello tiene que haber oposición, para que exista oposición de esas ofertas, a ver cuál es la mejor, tiene que haber varias. Generalmente cuando no existe oposición o no se presenta nadie a ofertar, sucede lo que se llama la licitación desierta, es decir, no hay oferta, por lo tanto no se puede licitar, por lo tanto no se puede adjudicar la obra y se tiene que pasar a un sistema alternativo o subsidiario, podríamos decirse, como es la licitación directa, ¿sí? Ir directamente con una persona o la compra-venta directa. Otro pilar fundamental de la licitación es la concurrencia de las partes, la publicidad. La publicidad es el anuncio que realiza el Estado a través de los diversos medios para dar a conocer tanto el objeto del contrato, las pautas, es decir, las condiciones particulares, ¿no es cierto?, y generales de la misma, la forma de adquisición y lugar, fecha y hora donde se va a realizar la licitación, apertura, presentación de oferta, apertura de pliego, etcétera, etcétera. Es decir, todo el procedimiento debe ser conocido, debe ser puesto a disposición de los particulares.
Esto es muy propio de lo que veníamos diciendo respecto a la búsqueda de que ese negocio, podríamos decirse, de compra-venta sea lo más eh, abierto posible, que todos puedan acceder a esa información y tengan conocimiento, ¿no es cierto? Después tenemos el principio de igualdad. La licitación debe brindar la posibilidad de que todos los que puedan adquirir el pliego de condiciones, que todos los que se encuentren en condiciones de realizar la oferta para contratar con el Estado lo hagan. Esto se refiere con la igualdad. Es decir, no quiere decir, bueno, por el principio de igualdad, el pliego de condiciones tiene un monto de tantos pesos, vamos a bajarlo para que todos lo puedan hacer. No, porque por algo se pone. Igualdad significa que para todas aquellas personas que pudieron adquirir el pliego puedan ofertar de la misma manera, o que sean consideradas todas sus ofertas de la misma manera y demás, o que se le dé una respuesta en caso de que se le rechace su oferta, ¿sí? Bueno, etapas de la licitación de la obra pública. De la licitación pública, perdón. La licitación pública tiene diversas etapas. La primera es los pliegos de condiciones. Los pliegos de condiciones son un conjunto de cláusulas que pueden ser generales y particulares, son generales y particulares, las cuales se ponen a disposición de los particulares y futuros co-contratantes del Estado para que de esta manera puedan, ¿no es cierto?, conocer cuáles son los requisitos para poder realizar la oferta. Es decir, yo adquiero esas cláusulas, cumpliendo con ello yo puedo realizar la oferta. La adquisición, ¿no es cierto?, de estos pliegos de condiciones tienen un precio. Se les pone un precio, ¿para qué? Para que no cualquiera vaya y por simple curiosidad quiera adquirir, sino que exista lo que dijimos, la idoneidad y la capacidad financiera, digamos, para contratar con el Estado. Es decir, un pliego de condiciones sale 10.000 pesos, yo no voy a ir a probar suerte siendo, volvemos al ejemplo de la compra de computadoras, teniendo un stock de 15 computadoras, 20 computadoras y el Estado me pide 50. Yo no puedo ir tratar de negociar siendo que yo ya sé que las condiciones son la compra-venta de 50 máquinas, por ejemplo. Entonces, de esa forma lo que se hace con los pliegos de condiciones es apartar a todas esas personas que no tengan la capacidad técnica, financiera, ¿no es cierto?, para negociar con el Estado. Después tenemos lo que es el llamado a la licitación. El llamado a la licitación es la publicación, ¿no es cierto?, o el comunicado a todos los particulares del día, hora en que se va a realizar específicamente la licitación, es decir, donde se van a poder presentar para realizar sus debidas ofertas. Y aquí viene lo que se llama justamente la presentación de las ofertas o las propuestas, ¿sí? La licitación está abierta para todas las personas, sean privadas, personas ideales o no, extranjeras o argentinas, siempre y cuando tengan la documentación necesaria para ello, ¿sí? Esto garantiza también lo que se llama el principio de igualdad. Y adquieren, ¿no es cierto?, a través del pliego de condiciones, la posibilidad de presentarse a la licitación. Presentada, realizan lo que se llama la oferta. La oferta se hace en un sobre cerrado, ¿sí?, donde contiene en el interior todo lo bien detallado, la oferta que está haciendo ese particular para ser tenido en cuenta y contratar con el Estado esa obra. O en este caso, para la licitación, que así lo decían, por ejemplo, suministro, por ejemplo, compra de pañales, compra de vasos, servicio técnico del instituto, del hospital, lo que sea, ¿sí? Bueno, entonces la presentación de la oferta es eso. Entonces, sí o sí se tiene que hacer por escrito, en un sobre cerrado, siempre teniendo en cuenta los pliegos de las condiciones establecidas por los pliegos, ¿sí? Otra cuestión que se tiene que tener en cuenta es que una vez que yo hago la oferta, yo ya la tengo que mantener hasta que se me adjudique.
La persona que hace tiene la obligación de mantener la oferta, se llama eso. Cuando yo hago una oferta, no puedo retrotraerme, ¿sí? Tengo que mantener, ¿por qué? Porque el Estado puede llevarse su tiempo, ¿no es cierto? Pero si acepta y realiza la adjudicación de esa obra y realiza el contrato, yo no puedo presentarme y manifestar, no, ¿saben qué? No puedo cumplir, tuve un inconveniente, etcétera, etcétera, porque automáticamente tengo que volver a generar un proceso de licitación, siendo esto costoso y por el otro lado violando uno de los principios, que es el deber de mantener la oferta una vez que yo la realizo. Para eso se pide la idoneidad y tanto financiera como moral. Después tenemos lo que es la apertura de los sobres. Establecido el día y hora, se produce a la apertura, ¿no es cierto?, de los sobres, en los que pueden estar presentes, ¿no es cierto?, cualquier interesado, y obviamente se va a leer en voz alta los sobres, las ofertas, y se va a determinar cuál es la más conveniente para el Estado, no solamente en precio, sino, como les dije, tener en cuenta la integralidad de la oferta. Es decir, no simplemente, bueno, tenemos dos ofertas que tienen prácticamente el mismo precio, pero por ejemplo uno me da un año de garantía y el otro sin garantía, automáticamente debo elegir el con garantía. Y si no lo hago y elijo el otro, debo establecer cuáles son los fundamentos por los cuales los hago, ¿sí? Después tenemos la etapa de adjudicación. La etapa de adjudicación es el acto administrativo en el cual el Estado, una vez elegida y seleccionada la oferta determinada, adjudica, es decir, establece que determinado particular va a iniciar el contrato administrativo. Después tenemos lo que se llama el perfeccionamiento del contrato administrativo, que ya es la parte de la instrumentación, es decir, tomamos esa adjudicación, ese acto administrativo donde el Estado le adjudica, por ejemplo, a Juan Pérez, ¿sí?, que va a realizar la venta o el suministro de todo lo referente al alcohol en gel del Instituto Ramón Mariano o del Hospital Ramón Mariano. Y el perfeccionamiento es simplemente esto: realizar el contrato, ¿sí?, con las cláusulas donde se va a establecer que va a estar junto con este contrato va el pliego de condiciones, la oferta, el acto administrativo de adjudicación, y se va a poner además agregando la cantidad del producto que se iba a necesitar y que se ofreció, la calidad que habían ofrecido, el tiempo en el que habían ofrecido, etc. Todo eso se vuelca en un contrato y automáticamente después se hace exigible. La licitación privada. La licitación privada es aquella licitación, es un proceso en el cual se hace también oposición, por ejemplo, de ofertas, pero ya el Estado lo que hace es seleccionar determinados individuos, ¿sí? Elige o invita a determinadas personas para participar en la licitación. ¿Cuándo se hace una licitación privada? Generalmente se hace cuando los costos son bajos o cuando, por ejemplo, la licitación pública fracasó y sabiendo quiénes son las personas que realizaron la mejor oferta o las personas o aquellas personas jurídicas o particulares que pueden llegar a estar interesados y realizar una buena actividad, bueno, se hace la invitación por parte del Estado para que participen en la licitación. Esa es una licitación privada. Se realiza la oferta y ahí el procedimiento es como una licitación pública. La única diferencia, como les digo, es que en este caso no hay pliego de condiciones, sino que hay invitación. Y por último tenemos la licitación restringida. La licitación restringida es una licitación pública, ¿sí?, en la cual solamente personas que cumplen determinados requisitos pueden ingresar. Esto es ya por su grado de especificidad o por su grado de idoneidad. Es decir, queremos realizar un puente, pero no se le va a poder pagar hasta que se termine la obra. Estamos hablando de 5 años, entonces vamos a llamar a tal y tal empresa, que son aquellas que ya trabajaron con el Estado, que tienen un respaldo estatal, etcétera, etcétera, que sabemos que van a poder respaldar, ¿sí? Es una licitación restringida. La contratación directa. La contratación directa es el procedimiento por el cual el Estado directamente elige de forma directa cuál es el contratante que va a celebrar el contrato administrativo, sin necesidad de publicar, de llamar o comparar precios, nada. Directamente se va y elige, ese es el directo.
Se usa para los contratos de bajo monto o cuando no haya funcionado la licitación porque nadie se presentó o porque por una cuestión de especificidad solamente esta persona puede o esta empresa distribuye ese producto, por lo tanto hago la contratación directa porque no existe otro, sería una pérdida de tiempo realizar una licitación porque no hay otro proveedor de este tipo de producto. El remate público. El remate público es un procedimiento en el cual el Estado puede ser comprador o vendedor y lo que hace es vender un bien estatal o adquirir un bien. Es un procedimiento de oferta, ¿sí? La mejor oferta gana, ¿sí? Respecto al bien, y cuando el Estado es el que vende, el que hace de rematador, se designa obviamente personal especializado que establece los valores de los mismos, teniendo en cuenta el valor de mercado, y realiza la publicidad a través de los medios pertinentes para que todos los particulares puedan presentarse y realizar las ofertas, ¿sí? Para la adquisición del bien. Y cuando el Estado es comprador, generalmente muy pocas veces se produce, pero el Estado va y se presenta, o el que va en representación del Estado debe tener las facultades suficientes para ofertar y establecer, no pasarse los montos que el Estado le permite para negociar. Por último, el concurso. El concurso es una oposición para determinar la capacidad técnica, científica, cultural, etcétera, de una determinada persona para un puesto determinado. Es decir, es un procedimiento que realiza el Estado para determinar cuál es la persona más apta para desarrollar una determinada actividad. En este caso, para contratar con él. Muchas veces la contratación, o hay determinados contratos, como por ejemplo el de obra pública, la contratación se hace o se vuelve institu personam. El contrato institu personal se refiere a que yo contrato con vos por las particularidades que vos tenés. Por ejemplo, voy y contrato con Juan Pérez, ya dijimos, con Pablito, porque Pablito es el mejor diseñador de chip que existe en el mundo. Yo voy a utilizar un determinado producto que necesito utilizar esos chips y necesito que Pablito lo haga. Por eso debo hacerlo solamente con él. Si él no quiere hacerlo, no puede subarrendarlo con otro, no puedo subcontratar con otro porque no es Pablito. Yo necesito que él sea el que lo haga porque necesito sus habilidades. Eso es cuando no se pueden subarrendar. Muchas veces lo que se busca justamente es establecer un concurso, ¿no es cierto? Por ejemplo, buscamos abogados para la municipalidad, para el área de contable. Entonces, se presentan los abogados y lo que se va a hacer es, a través de exámenes o a través de métodos de evaluaciones, determinar, por ejemplo, qué abogado está más acorde para desempeñar tal actividad. Ahí, ¿qué va a tener en cuenta? Se va a ver la experiencia, las especializaciones, porque si viene un abogado que trabajó años en una municipalidad, que tiene experiencia en contabilidad y tributación, etcétera, etcétera, capacitaciones constantes, obviamente va a tener mucho más posibilidad que otra. Y ante un concurso de oponibilidad, eso es lo que importa, establecer cuál es el más idóneo para ocupar el caso. Bueno, chicos, vamos a llegar hasta acá por una cuestión de que nos quedamos un poco largo de tiempo. Se alargó mucho el tiempo, así que la próxima clase vamos a darla por Zoom, vamos a ver lo que son los servicios públicos y vamos a corregir los trabajos que les voy a enviar a continuación. Muchas gracias.